Maravillosa columna. Muy Oigan, les bueno. quiero contar, está maravillosa, está genial el cruce de memorandos. Antes de empezar a hablar con Laura, tengo que contarles que hay una noticia de última hora que está publicando en este instante Cambio. Se trata de una reunión de Iván Márquez, cabecilla de la segunda Marquetalia, con el alto comisionado de paz. No sé, Diego, si pudiéramos entrar a la imagen. Dice la información de Cambio que el cabecilla se reunió esta semana con el comisionado de paz Danilo Rueda, que es la primera aparición después del atentado del que escapó. Dice que perdió dos dedos de su mano derecha, tiene heridas en una pierna que no comprometen su supervivencia y que manifestó interés en conocer el concepto de la paz total promovido por el gobierno y de quizá integrarse, y que la segunda Marquetalia, la disidencia que lidera Iván Márquez, va a tener a un guerrillero que es José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, como vocero en esas conversaciones con el gobierno nacional. Aquí hay una gran pregunta, es si va a haber una negociación política con esta disidencia o no, porque el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Colombia, firmado entre otras cosas por Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC, establece que los desertores no podrían tener negociación política, sino tendrían que entrar por la puerta del sometimiento a la justicia. Vamos a ver qué pasa. Esta es una información importante, está sucediendo, es una última hora de la revista Cambio. Laura, la película Los Reyes del Mundo es una gran reflexión sobre la tierra, lo que ha significado la tierra para muchos colombianos desplazados por la violencia, por el paramilitarismo. ¿Qué encontraste? ¿Cómo llegaste a este tema? Realmente Los Reyes del Mundo es como hija de mi imaginación y obviamente de una colecta de, pues seguramente de pensamientos y de anécdotas y de lecturas que he hecho alrededor, pues como del conflicto. La película está rodada en un territorio muy, muy aporreado por la violencia, donde la tierra es muy rica y eso ha significado su propia condena, que es el Bajo Cauca antioqueño y el norte de Antioquia, donde se gestó pues movimientos paramilitares muy fuertes como los 12 Apóstoles, y pues el Bajo Cauca, que ha tenido como ese sino trágico, que ha traído una riqueza muy grande del oro y de la coca. Ese territorio es comúnmente atravesado por los paisas cuando vamos al mar. Salimos de Medellín y cruzamos el norte de Antioquia, el Bajo Cauca, para buscar la costa atlántica, y a mí siempre, digamos que ese paisaje me había impresionado mucho, y justo después de rodar a Matar a Jesús hice ese viaje. Entonces empecé a hacer como unas notas alrededor de ese paisaje y unas notas muy aleatorias donde decía chicos reclamando un lugar en el mundo, porque en el casting de Matar a Jesús me ha impresionado mucho que todos los chicos, sin excepción, decían que su búsqueda, que querían una casa, un pedazo de tierra, un lugar donde estar a salvo. Entonces como que esas dos cosas se conjugaron. Leí muchos relatos de desplazados que reclamaban su tierra. Me impresionaba mucho que a pesar del dolor siempre tuvieran un papel o una herencia o un título de tierra que les dignificaba y con el que andaban de lado y lado para reclamar eso que les pertenecía, como seguir creyendo en ese aparato a pesar de todo. Eso me parecía muy conmovedor. Y así nació la historia de estos chicos que son 5 amigos que han creado una especie de familia, y a uno de ellos le llega una carta de restitución de tierras diciendo que le van a devolver una tierra de donde fue desplazada su abuela por culpa de los paramilitares. Entonces él emprende este viaje a la tierra prometida con estos 5 amigos para darles un lugar en el mundo. Entonces es una película, digamos, en unos códigos mucho más líricos y mucho más poéticos, de esa búsqueda de un lugar en el mundo. Laura, bueno, antes de seguir hablando con la fascinante Laura Mora, me parece increíble eso que cuentas, Daniel, de que lo que acaba de sacar Cambio, porque realmente ya nos enfrentamos a los problemas jurídicos que vendrán con la propuesta de Petro de la Paz Total. Y yo creo que el primer problema, el más grande que sin duda tendrán que enfrentar, es las personas que no son las disidencias, que incumplieron un proceso de paz pasado, y cómo plantearles la existencia de uno nuevo.
Entonces sigan en cambio lo que siga pasando con esa noticia en desarrollo. Si ves, Daniel Coronel, que ya hablo casi como una periodista. Sí, Anita, además, pero además necesitamos también que hables como una abogada, porque el acuerdo de paz con las FARC está integrado a la Constitución Nacional. Claro. Está integrado al bloque constitucional. Entonces, cambiar las circunstancias, por ejemplo, para emprender una negociación política con la segunda Marquetalia, significaría la necesidad de hacer una reforma constitucional, Anita. Sí, yo creo que tendría que haber una reforma constitucional. En todo caso, cualquier tipo de solución que se le quisiera brindar a una nueva forma de entender el conflicto armado, a los actores del conflicto armado, y si van a incluir ahí a los grupos que son solo narcotraficantes, o por lo menos discursivamente son solo narcotraficantes, porque todos lo son, tendría que haber una reforma constitucional de lo que ya fue adoptado en la Constitución. Y eso pues es un gasto energético para este gobierno enorme que además quiere cambiarlo todo mucho a través de leyes. Entonces me parece que es un bombazo ese que acaba de lanzar Cambio. Y perdón que interrumpa, perdón que interrumpa, Anita, pero hay un montón de preguntas para usted y para Daniel Coronel frente a Cambio que dicen, está interesante lo que están hablando con Laura, queremos seguir oyendo a Laura, pero si hay gente haciendo preguntas justamente de qué implicaciones tiene esta negociación con las disidencias de las FARC, si va a necesitar pasar otro referendo, etcétera, etcétera. Están justamente preguntándole en el chat, haciendo un montón de preguntas para Daniel y para Ana puntualmente al respecto. Pues sí. es temprano para responder eso. Lo que hay es una reunión preliminar. Desde luego es una noticia muy grande. Iván Márquez, que fue el jefe negociador de las FARC y que después volvió a las armas, él dice que como resultado del entrampamiento a Jesús Santrich y de un hostigamiento militar en Miravalle, Caquetá, se reúne con el gobierno de Petro y pareciera que existe interés en integrarse a ese proceso de paz. No es tanto lo que represente militarmente la segunda Marquetalia, sino el hecho de que de la importancia personal que tiene Iván Márquez y que tuvo para el proceso de paz. Y la paradoja de que tiene cerrada la puerta a la negociación política por una firma de él mismo como jefe negociador de las FARC en La Habana. Increíble. Increíble esta noticia. Laura, querida, perdona nuestra interrupción, pero así es el mundo de nosotros. No, pero sí, yo estoy súper interesada, además porque ahorita cuando pasaron la noticia, vi que hay un comentario de Rodrigo Londoño, precisamente, en la noticia de Cambio, diciendo lo mucho que se alegra de que quiera Iván Márquez retomar el camino, ¿no? Sí, es muy interesante porque Rodrigo Londoño, que fue el jefe máximo de las FARC, tuvo una relación difícil con Iván Márquez y digamos, se responsabilizaban el uno y al otro por cosas que pasaron durante el proceso de paz, pero ahora, a raíz de todo lo que está pasando, del atentado, todo, Londoño, que ahora es presidente del Partido Comunes, Timochenko, que ahora es presidente del Partido Comunes, habló con Cambio y nos dijo a Federico Gómez y a mí que primero que él celebraba mucho que Iván estuviera vivo y que era partidario de buscar alguna fórmula para que pudiera volver a tener una oportunidad de paz. Eso me parece que en medio de las dificultades jurídicas que surgen y todo, es una muestra, pues, digamos, de grandeza y de que hay un propósito de concordia que tendrá que encontrar su camino para que sea ajustado a la Constitución y la ley.